Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo devocional. Hoy, martes, son las 19:30, 19:29. Vamos a comenzar continuando con nuestros videos, en nuestro estudio, en nuestros devocionales, en el libro de Santiago, como hemos estado compartiendo en todas estas semanas, cómo enfrentar las situaciones difíciles, los tiempos difíciles. Hoy vamos a hablar acerca de y por unos días charlar acerca de cómo soportar las tentaciones. Espero pueda ser de mucha utilidad. Vamos a arrancar hoy en nuestro estudio, en Santiago capítulo 1, versículo 12, si me acompañas. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar acerca de este versículo. No lo voy a desarrollar todo el día de hoy. Pretendo dar una parte hoy del versículo 12 y mañana poder continuar con la siguiente parte. Entonces, ¿cómo soportar las tentaciones? Entonces, comenzamos una nueva sección en nuestro estudio del libro de Santiago, en la que él, luego de presentarse en el versículo 1 y de enfocarse en las pruebas o las adversidades que los creyentes estaban pasando en los versículos 2 al 11, ahora en los versículos 12 al 18, él pasa a enfocarse en los problemas internos en la vida del creyente. Los creyentes en la época de Santiago, en el siglo I, no solo estaban padeciendo persecuciones, no solo estaban padeciendo aflicción, sino que también estaban luchando con tentaciones. ¿Sí? Entonces, nuestro versículo de hoy, que es el versículo 12 en el libro de Santiago, que sirve como una conclusión a todo lo dicho en el versículo 2 hasta el versículo 11, dando una conclusión al tema de las pruebas, pero también sirve como una introducción, ¿sí?, al tema que va a desarrollar en los versículos 13 al 18 acerca de las tentaciones que pasamos los hijos de Dios, que pasamos los creyentes. Entonces, este texto básicamente es un puente, ¿sí?, entre las pruebas y las tentaciones. Es un puente entre lo dicho anteriormente, ¿sí?, y también lo que va a decir ahora. Entonces, este es nuestro versículo en el día de hoy, el versículo 12 del libro de Santiago. Algo que debes prestar atención es que en estos 18 versículos, ¿sí?, donde toca el tema de las pruebas y las adversidades y las tentaciones, él utiliza la palabra prueba 3 veces, ¿sí?, y utiliza una palabra griega que es peirasmos, que básicamente tiene que ver con la idea de probar, de examinar, analizar o comprobar. Se usaba en el siglo I para probar la validez de las monedas de aquella época, ¿sí? Pero también esta palabra se utiliza de dos sentidos, ¿sí? Puede significar tanto prueba en el sentido de adversidad o aflicción, o puede significar tentación en el sentido de una incitación a pecar contra Dios, ¿sí? Entonces se traduce como prueba en los versículos 2 y 3, y en el versículo 12 se traduce como tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación es la misma palabra griega que se utiliza en el versículo 2 y en el versículo 3 como prueba. Bien, entonces estamos hablando acerca de lo mismo. Entonces, en los versículos 2 al 11, la palabra prueba básicamente denota prueba en el sentido de adversidades, de aflicciones. Y en el versículo 2, esta palabra prueba se traduce como tentación, ya que cuando analizas el contexto que sigue, el contexto posterior a este texto, que son los versículos 13 al 18, él está haciendo referencia a las tentaciones, a las luchas, a las incitaciones que los creyentes pasamos para desobedecer contra Dios.
Entonces, este es el sentido en el que él está usando esta palabra. Entonces, el contexto es la base sobre la cual nosotros podemos determinar cuál es el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, en nuestro estudio que vamos a comenzar, la idea claramente es la tentación, es una incitación o una invitación al mal. Bien, entonces quiero citarte a un escritor, siempre los nombres son difíciles para mí, son todos extranjeros. Vernon Dort, no te voy a decir el apellido, es el comentario bíblico portavoz, el comentario del libro de Santiago, ¿sí? Del año 1996. Él cita, básicamente dice lo siguiente: una prueba puede fácilmente convertirse en una tentación. Bien, el propósito de Dios en nuestras pruebas es nuestro crecimiento y madurez, pero nosotros podemos reaccionar con amargura y dureza de corazón. Vuelvo a repetir, una prueba puede fácilmente convertirse en una tentación. El propósito de Dios en unas pruebas es nuestro crecimiento y madurez, ¿sí? Pero nosotros podemos reaccionar con amargura y dureza de corazón. O sea, básicamente, Dios permite las pruebas en nuestras vidas, como hemos visto, para desarrollar una mayor perseverancia y resistencia, de manera que podamos madurar espiritualmente. ¿Sí? Por eso Dios nos invita a que podamos pedirle sabiduría para pasar los tiempos de prueba, para que podamos depender completamente de Él, que podamos con un espíritu humilde pasar los tiempos de prueba y con una voluntad dócil dejar que Dios trabaje en nosotros y nos moldee en nuestra vida espiritual. Y es importante enfrentar todo esto con una actitud gozosa. Pero también los tiempos de prueba, Dios lo permite en cierta manera para sacar a relucir todo lo mejor que hay en nosotros que pueda honrar el nombre de Dios. Pero el mismo diablo puede utilizar esas pruebas que Dios las quiere utilizar para nuestra madurez espiritual. Él las puede utilizar para provocarnos a pecar contra Dios. Entonces puede haber una razón de esto. Tal vez algunos cristianos en la época de Santiago vieron las persecuciones como una oportunidad para aferrarse a Dios y depender de Él. Pero parece ser que también otros cristianos vieron las pruebas y las dificultades no como algo beneficioso para su vida espiritual, sino que se vieron tentados a cuestionar tal vez los propósitos de Dios y reaccionar con amargura y enojo contra Dios. Seamos honestos. Muchas personas pasan dificultades y muchas veces en vez de crecer, cuestionamos los propósitos de Dios. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Sí? Entonces, y cuestionamos, y en vez de crecer en la dificultad, lo que hacemos es perjudicarnos en nuestra vida espiritual, reaccionamos mal, en vez de reaccionar con una actitud gozosa, que dice tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, reaccionamos con molestia, con odio, con fastidio, nos enojamos, nos molestamos con Dios, empezamos a cuestionar por qué esto es así, y no estamos dejando a Dios obrar su voluntad en nosotros. Entonces, a veces los tiempos de prueba pueden convertirse en tentaciones e invitaciones a pecar contra Dios. Y algo que va a querer hacer el diablo es justamente apelar a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra concupiscencia, para que en vez de confiar en Dios, pequemos contra Dios. Entonces, por eso el título de hoy lo titulo ¿Cómo soportar las tentaciones? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una tentación? Vuelvo a aclarar, ¿sí? Es una invitación al mal, es una invitación o una incitación a pecar contra Dios. Eso es la palabra tentación. Bien, entonces, pero en vez, aunque lo titulo ¿Cómo soportar la tentación? Podría titularlo Soportando las tentaciones, ¿sí? Y hoy quisiera rápidamente compartirte un punto, podría compartir dos, pero me di cuenta que ayer te hice un devocional que quería que dure 10 minutos, duró, creo que estuvimos como 50 minutos, y no es mi intención que te quedes dormido frente a la computadora o se te queme la comida. Entonces,
Voy a compartirte solo un punto, mañana voy a compartir el otro. ¿Por qué soportar las tentaciones? ¿Sí? Ahora, en primer lugar, el versículo 12 nos da una razón. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué soportar las tentaciones? Porque soportar las tentaciones trae felicidad. Soportar las tentaciones trae felicidad. Ahora, ya voy a aclarar un poco a qué me refiero por soportar. Bien, entonces, Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquel que soporta los tiempos de tentaciones, esa incitación a querer pecar, a desobedecer, ¿sí? A veces puede haber una circunstancia en el trabajo en la que te ves tentado a mentir para ganar más crédito delante de tu jefe. Y muchos lo llaman mentira piadosa. Pero ahí te das cuenta, a veces eso es una tentación. Ahora, la tentación no es pecado. Pecado es cuando cedo a la tentación. ¿Sí? Entonces, eso es como podemos definir la tentación. Entonces, ahora, él dice bienaventurado. Esta palabra bienaventurado es una palabra común en el Antiguo Testamento, en Salmos, versículo 1, bienaventurado, el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y algo habla en compañía de burladores, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Él habla de que bienaventurado es aquel varón que prefiere estar pasando tiempo con Dios, meditando la palabra de Dios y obedecerla, que estar en compañías de pecadores haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 5 también utiliza mucho el término bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Y empieza a dar el sermón de las bienaventuranzas. ¿Sí? Acá dice, nos da una más, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, bienaventurado, que es una buena traducción, podría ser como bendito, pero también la traducción es felicidad, pero es más que felicidad. Algunos dicen feliz, feliz. ¿Sí? Entonces, básicamente la bienaventuranza, ser bienaventurado significa ser una persona dichosa, bendita, significa mucho más que una simple felicidad. Denota el concepto de un gozo y una satisfacción interior muy profunda, un gozo que solo el Señor mismo puede impartir a aquellos que, por causa de Él y en su poder, soportan y conquistan fiel y pacientemente las pruebas. Entonces, bienaventurado es más que feliz, ¿sí? Ahora, se trata de la persona que encuentra su felicidad plena en Dios, ¿sí? Ahora, si lo analizo en el contexto de las pruebas, versículos 2 al 11, ¿sabe? Puede ser pobre, humilde, hambriento o perseguido, pero es feliz. Parece una contradicción. Desde una perspectiva mundana, solamente el rico y el que está seguro pueden ser felices. Pero la Escritura dice que el hombre que persevera bajo la prueba es bienaventurado. Citando a Simón Kistemacher en su comentario al Nuevo Testamento en el libro de Santiago. Entonces, básicamente, la Biblia considera que un creyente feliz, un creyente que tiene plena felicidad y satisfacción y deleite en Dios, es aquel que soporta la tentación. Ahora, definamos soportar, ¿sí? Y la palabra acá, soportar, ya es una palabra que la hemos mencionado, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Que habla de paciencia, ¿sí? Es la misma palabra, y da la idea de resistir y permanecer, ¿ya? Ahora, aclarando esto, cuando prefiero traducirla como permanecer, es una traducción correcta la palabra soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la idea de soportar es permanecer, ¿sí? Y se traduce como soportar valientemente. Entonces, tanto en las pruebas como en las tentaciones, hemos de permanecer fieles al Señor. Ahora,
Cuando hablamos de soportar y permanecer, uno parece ser como estar en una posición firme, y creo que tiene sentido en las pruebas. En las pruebas uno debe soportar pacientemente las dificultades. Pero en las tentaciones, cuando la tentación viene, uno no va a soportar, no voy a pecar contra, no voy a pecar contra Dios. Creo que un ejemplo de alguien que soportó las tentaciones, siempre pienso en el Antiguo Testamento, en Génesis 39, José. ¿Sí? Cuando hubo una tentación, una incitación a pecar contra Dios, la esposa de Potifar todos los días lo perseguía y le decía a José, duerme conmigo, duerme conmigo. Cuando su esposo no estaba en la casa, ella lo perseguía a José. Un día ella se ocupó de que todos los esclavos y los siervos que tenía Potifar, el general de Faraón, del faraón Egipto, en aquel momento, ella se encargó de que todos estén ocupados de tal manera que ella pudiera quedar sola con José. O sea, había planeado todo. José llega a su trabajo, no hay nada, y la mujer lo empieza a acosar. Duerme conmigo, duerme conmigo. Dice que lo asió de él. ¿Sí? Entonces lo que hizo José fue salirse de su, cuando ella lo hacía de su ropa, como era una túnica, ella lo agarra la ropa, duerme conmigo, José se escapa de la túnica y escapa desnudo. O sea, la idea es, permaneció firme al Señor, él huyó de la tentación. Si nos quedamos frente a la tentación, es muy probable que te veas vencido. La idea es huir de la tentación, ¿sí? Entonces, soportar los tiempos de tentaciones, aplicado a la tentación, a la incitación al mal, no vas a lograr nada quedándote ahí luchando contra esas intenciones o esos deseos de querer pecar. La idea es huir de ahí, ¿sí? A veces estás cambiando el canal y te ves tentado a ver justo una película donde están pasando, honestamente, inmoralidades. Y te ves tentado a mirarla, entonces voy a resistir la tentación. No, permanecer fiel al Señor es cambiar de canal, apagar la televisión, ir a orar, leer las escrituras. José salió corriendo. Debemos huir de las tentaciones. Pablo le aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y el resultado de esto es felicidad, porque él dice, bienaventurado. Bien, entonces, ¿por qué soportar las tentaciones? Porque trae felicidad. Permanecer fiel a Dios, permanecer valientemente para agradar a Dios, trae felicidad. Es la contracara de la moneda. El pecado, cuando cuando uno da rienda suelta al pecado, uno satisface su apetito pecaminoso, uno cede a la tentación, ¿sí? Lo único que genera es culpa, remordimiento. El pecado trae vergüenza, ¿sí? Entonces es todo lo que trae. Lo que menos trae es felicidad, ¿sí? Te puedo poner un ejemplo. Cuando en las cadenas utilizan los medios de comunicación para venderte una falsa felicidad llamada el placer del encuentro. Y ya me imagino que sabes de lo que estoy hablando cuando te digo el placer del encuentro. Ya sabes de qué bebida alcohólica te estoy hablando. ¿Sí? Entonces, pero ese es su lema, el placer del encuentro. Ellos te venden, te tientan presentándote gente feliz, ¿sí? Hombres felices, mujeres felices, ¿sí? Y vos lo ves, te presenta, te dice que es feliz. Y vos crees que eso es feliz. Y a veces uno lucha con esa tentación. Y pongamos las personas que lidia con el alcohol, cede a la tentación, ¿sí? Y llega embriagado a su casa, ¿sí? Y te das cuenta que su vida lo que menos tiene es felicidad. Puede esa bebida darle una apariencia de gozo y felicidad, que es momentánea en realidad, es como la espuma del jabón. Dura un segundo. Pero ve a la familia, ¿sí?, de los que tienen miembros alcohólicos en su hogar. Y te vas a dar cuenta que lo que menos hay es felicidad. Pueden satisfacer todos sus deleites, darse todos sus gustos, pero lo que menos encuentran es felicidad. Solo encuentran un vacío. Triste es la persona que quiere llenar su vida para ser feliz en los placeres de este mundo. El alcohol, las drogas,
los bienes materiales, riqueza y otras cosas, te das cuenta que solo vas a cosechar infelicidad. ¿Sí? Porque esas cosas en realidad no traen placer, no traen deleite, solo traen tentaciones necias, ¿sí? Y dañosas que hunden mal a los hombres en perdición y destrucción. Menciona el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Entonces te das cuenta que el verdadero gozo y deleite no está ahí, ¿sí? Entonces evalúa la vida de esas personas y te das cuenta que detrás de todo eso no hay una vida de felicidad, ¿sí? De completa satisfacción y deleite, porque es lo que cosecha, ¿sí? Te puedo presentar personas con las que he estado, he tenido padres alcohólicos, he tenido hermanos alcohólicos, ¿sí? Entonces, y honestamente, vos lo ves disfrutar el momento, pero honestamente después los ves avergonzados, ¿sí? ¿Sí? Lo ves mal por todo lo que han hecho, ¿sí? Piensa aquella persona todo lo que ha hecho bajo los efectos del alcohol, las drogas. Entonces uno dice, a mí me gusta, ¿sí? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero te das cuenta que ese placer que él pretende tener ahí, en realidad no es verdadero placer. Es solo un momentito fugaz, ¿sí? Sí, es algo que pasó, no viste mi mano, simplemente pasó. No dura, es simplemente un momento, pero después vienen las consecuencias. Entonces, verdaderamente bienaventurada, bendita y feliz es la persona que soporta la tentación, que permanece fiel a Dios, que no cede a sus placeres pecaminosos, sino que tiene dominio propio y sujeta su cuerpo y sus deseos para agradar a Dios. Me gusta como lo dijo José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía un alto concepto de Dios y de la santidad de Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Es pecado contra Dios. Y pecaría contra Dios. Entonces, él tiene ese concepto. Entonces, nosotros debemos tener este concepto cuando somos, muchas veces las circunstancias difíciles que pasamos se pueden convertir en tentaciones. Que el diablo puede apelar a nuestra naturaleza pecaminosa para que pequemos, ¿sí? Para que en vez de ir con una actitud gozosa a la adversidad, cuestionemos los propósitos de Dios, la bondad de Dios, ¿sí? Y nos enojemos. Mucha gente con unas circunstancias difíciles se ha enojado contra Dios y se han convertido al ateísmo, ateo, no Dios, ¿sí? Entonces, ellos escogieron no creer en Dios por unas circunstancias difíciles que no han podido sobrellevar. Entonces, ¿ves cómo ha sido una tentación? Han cedido a eso, ¿sí? Han pecado y se han alejado de Dios. Entonces, las tentaciones son simplemente una invitación a pecar. Entonces, cuando te encuentres en una tentación o en un momento difícil y hay tentaciones para pecar, la clave es no cedas. La clave es no cedas tu mente, tu cuerpo, tu vida al pecado. Me gusta como lo dice Pablo en Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La idea es, no des el control al pecado en tu vida porque vas a obedecer a todos sus deseos. Es lo que dice, esa es la traducción. Si tú te rindes a tus deseos, vas a terminar haciendo cualquier locura. Entonces, la clave es permanecer fiel. Soporta las tentaciones. Mejor enfrenta las pruebas con una actitud gozosa. Y si hay una tentación a querer pecar, ¿sí? No peques. Simplemente sopórtala, ¿sí? Porque trae felicidad. La pregunta es, ¿eres feliz en los tiempos de dificultad? Pero usted no entiende lo que me pasó, cómo me ofendió, cómo me hirió y lo que me hizo. La pregunta es si eres feliz, no es qué lo que otro te hizo o qué es la circunstancia que estás viviendo. La pregunta es, más allá de la circunstancia que estás viviendo, ¿eres feliz? ¿O cedes a tus tentaciones y haces con tu vida lo que quieres? ¿Sí? O reaccionas mal contra Dios por las adversidades que están pasando, te enojas contra Él, le cuestionas,
¿Sí? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El día de mañana te quiero hablar a las 19:30, sí, que es el horario de nuestro culto en la iglesia, sí, por ahora online, por un par de semanas más, hablaremos que trae recompensa. Soportar las tentaciones trae una recompensa, sí, y lo charlaré el día de mañana. Solo hoy te quiero animar a ser bienaventurado, a ir por el camino de la felicidad. Haz las cosas que agradan a Dios y serás feliz. Si tú buscas la felicidad, tu propia felicidad, lo más probable es que no la vas a encontrar. Si tú vas a buscar la felicidad, no la vas a encontrar. ¿Qué estás diciendo? La idea es esta: haz las cosas que debes hacer y serás feliz. No busques la felicidad. Haz lo que a Dios le agrada y eso va a traerte felicidad. Es simple y sencillo, ¿sí? Entonces te animo a transitar el camino de la felicidad. Y una manera de ser feliz es soportando las tentaciones, permaneciendo fiel a Dios, ¿sí? Cuando hay una invitación a pecar, a desobedecer, permanece fiel al Señor. No mientas para ganar un peso más, o para ganar más créditos, ¿sí? O para zafar de la situación, ¿sí? O reaccionar mal ante una situación. No, simplemente sé fiel al Señor. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo, oro y concluimos. Dios, gracias por este tiempo a través de tu palabra. Dios, danos la sabiduría y ayúdanos en los tiempos de prueba, Señor Dios, también, Señor Dios, que a veces se convierten en tentaciones para querer pecar. Señor Dios, el enemigo querrá muchas veces usar las circunstancias difíciles, Dios, que tú permites en nuestra vida para nuestro crecimiento y madurez espiritual. El diablo las querrá utilizarlas para que no maduremos espiritualmente, sino para que pequemos contra ti, Señor Dios. Tal vez cuestionándote, tal vez reaccionando con rencor, con amarguras, con enojo, Señor Dios, y sacar todo lo peor que hay en nosotros. Ayúdanos a honrarte en los tiempos de prueba, Señor Dios, permaneciendo fiel a ti, sabiendo, Señor Dios, que ahí hay verdadera felicidad y bienaventuranza, Señor Dios. Bendice a todos los que hoy han estado en este momento a través de tu palabra, Señor. Dios, gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo, hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia. Mañana 19:30, recuerde que el versículo 12 va a formar parte de lo que es nuestro sermón, ¿sí?, del día de mañana. Entonces, sin más, te espero mañana 19:30 horas. Hasta mañana.